Ahora sí, les damos la bienvenida nuevamente con el Congreso Maizar 2025. Por más valor, ese es el lema de este año. Les pedimos a los caballeros Marcelo Melani, de Desarrollo de Productos, y Nahuel Peralta, gerente técnico de maíz del Cono Sur, que pasen al escenario. Ellos van a estar a cargo del primer panel de la tarde en la Sala Bayer. Peseón, nace una nueva dimensión en la producción de maíz. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Soy Marcelo Melani y Nahuel Peralta, mi compañero. Les vamos a contar de qué se trata este nuevo sistema, esta nueva estrategia de Bayer llamada Preseón. Lo primero que les vamos a mostrar es este código QR. Para todos aquellos que quieran hacer preguntas, lo pueden usar justamente para eso. Y luego entiendo que va a haber uno al final, donde también lo pueden encontrarlo para nada. Cualquier pregunta, va a haber un espacio de preguntas al final, así que todas son bienvenidas. Bueno, Preseón, ¿de qué se trata Preseón? Como pueden ver, hablamos siempre de un sistema Preseón. ¿De qué se trata el sistema? Está compuesto de 3 componentes muy importantes y diferentes. El primer componente son los híbridos de baja estatura, que son una especie muy particular de híbridos, de los que ya les voy a estar hablando. Y luego, la segunda y tercera columnas de esto constituyen las recomendaciones basadas en nuestras bases de datos para optimizar la performance de estos híbridos y así conformar un sistema de producción nuevo. Y el tercer componente es el soporte técnico y las soluciones adaptadas, de nuevo, personalizadas para nuestros clientes desde el equipo de Bayer. Estas 3 columnas son el sistema Preseón. Yo les voy a hablar de la parte primera, que es de qué se tratan los híbridos de baja estatura, y luego Nahuel se va a encargar de redondear las columnas 2 y 3 de este sistema. Bueno, ¿qué son los maíces de baja estatura o braquíticos? Básicamente son desarrollos obtenidos a través del uso de un gen nativo en el maíz. Esto no es ningún desarrollo biotecnológico, es un gen nativo. Ese es el gen BR2, que confiere semienanismo a las plantas de maíz. Pero no es solamente una reducción en altura, y ahora les voy a explicar bien de qué se trata esto. Esta reducción de altura resulta de la reducción de la acción de una proteína, una enzima, que regula el transporte auxínico desde el ápice de la planta hacia abajo, y entonces la longitud de las células de los entrenudos se acorta y produce este fenotipo que llamamos maíces de baja estatura. ¿Cómo funciona esto? Una vez que contamos con el gen BR2 y se expresa, suprime esta enzima que trabaja en el transporte auxínico de la planta. Entonces, el meristema apical produce auxinas, pero esta supresión hace que, no la interrumpe del todo, pero hace que la llegada de auxinas hacia los entrenudos, sobre todo los de la base de la planta, se vea muy reducida. Y esto produce, como les decía, una reducción en la elongación celular y luego una reducción, y por eso, una reducción en el tallo, en los entrenudos de la planta. Esta reducción es particularmente más importante en los entrenudos debajo de la espiga, porque estos son los que están más lejos del meristema apical y son los que menos auxinas reciben para la elongación celular. Entonces, pueden ver ahí en la planta de la... estoy usando el botón equivocado, perdón. En la planta de la izquierda, fíjense la cantidad de entrenudos de muy corta distancia que hay en los híbridos Preseón con este gen BR2, comparados con los entrenudos normales de un isohíbrido que no tiene el alelo BR2 y por ende la circulación auxínica es normal. ¿Qué produce esto? Híbridos de maíz con una altura reducida. Imagínense que esto es un isohíbrido, es el mismo híbrido con y sin la presencia del gen BR2. El híbrido bajo de baja estatura
tiene una altura de aproximadamente un 35 a un 40% menos que su isohíbrido alto. Y a su vez, otro efecto importante es la reducción en la altura de la inserción de la espiga. Esta reducción, como les decía antes, por el efecto más marcado en los entrenudos de bajo, llega hasta un 50% de reducción en la elongación. Por ende, la espiga tiene una inserción mucho más baja que en el híbrido estándar. Estas características se empiezan a ver en el desarrollo del maíz, no al principio porque no hay elongación del tallo, pero sí a partir de que el maíz llega al estadio B10 ya hay una pequeña diferenciación y luego cuando tenemos el estadio ya R1, cuando el maíz ya llega a la máxima altura, la expresión de este fenotipo llega al máximo también con esa reducción que les decía de un 35 a un 40% de la altura total del híbrido y un 50% de la reducción de la inserción de la espiga. En este video es de los primeros ensayos de híbridos de baja estatura que sembramos en Argentina en la campaña 21 y 22. Fíjense que parece una pileta de natación en el medio de un campo de maíz de altura normal. Así se ven los híbridos precedón de baja estatura en el campo. Ese efecto de la reducción del 35 al 40% de la altura es esto. También quiero que vean que dentro de los híbridos de baja estatura hay bastante variabilidad. Tenemos dentro de los BR2 híbridos que son más altos, más bajos, con inserciones de espiga más altas, más bajas. Eso nos permite hacer selección. ¿Y por qué es tan importante? Porque los breeders de todo el mundo hemos trabajado durante 100 años, no yo, pero durante muchos años, con este carácter de la inserción de espiga, tratando de mantenerlo bajo para que esa espiga no esté alta en el maíz, que no produzca vuelco, quebrado, etcétera, que no promocione estos traits. Y ahora estamos usando el BR2 que produce el efecto contrario, que es bajarnos la espiga mucho. Entonces, necesitamos híbridos de baja altura, con muy buena resistencia de caña y de raíz, pero a su vez que la inserción de la espiga sea lo suficientemente alta para que luego ese carácter no presente problemas durante la cosecha. Como les decía, las mayores ventajas de estos híbridos, que son mutantes naturales, son la estabilidad y la reducción de pérdidas de rendimiento. Protegen el rendimiento por esto de que las pérdidas por quebrado de caña y vuelco de raíz se ven dramáticamente reducidas. Esto es particularmente importante en condiciones ambientales desfavorables, de tormentas fuertes. Más cerca, ok, ahí sí se escucha, gracias. Con tormentas fuertes podemos ver que estos caracteres se vuelven más importantes. Y el segundo punto es la accesibilidad. Tenemos acceso terrestre al cultivo durante todo el ciclo de cultivo y eso también es una ventaja importantísima. ¿Qué nos permite esto? Planificar agronómicas y con respecto a la sustentabilidad, tenemos el potencial de optimizar el uso de nutrientes como nitrógeno. Podemos entrar tarde y hacer aplicaciones de nitrógeno casi en cualquier momento del cultivo porque la altura reducida de los híbridos nos permite el acceso terrestre al campo. Todo esto dicho, desde hace ya unos cuantos años, desde 2017 en Bayer, empezamos a pensar cómo desarrollamos este proyecto. Y así fue que en el 2017 mandamos a convertir a BR2 las líneas convencionales del programa de CAL. O sea, estamos usando para este nuevo proyecto el mismo germoplasma, la misma genética que tenemos en los programas de híbridos convencionales, pero convirtiéndolos a este tipo de híbridos. Y empezaron las pruebas de concepto, comparar los híbridos altos contra los de baja estatura, cuáles eran las ventajas, cuáles eran los problemas, etcétera, etcétera, ya a partir del 17. En el 2020 sembramos los primeros híbridos en el campo y en el 21 era ese video que ustedes vieron donde ya empezamos a probar germoplasma y a identificar los mejores materiales. A partir de ahí armamos lo que llamamos el pipeline. ¿Qué es el pipeline? Es el flujo de productos desde que se desarrollan hasta que llegan a comercial. Entonces, en el 22-23 comenzamos con esto y a su vez empezamos a testear mucho mayor cantidad de materiales ya convertidos a este gen. 23-24 comenzó este proceso de co-creación con nuestros clientes. Como nunca antes en la historia de breeding, por lo menos,
abrimos la puerta de la cocina, como les decimos nosotros, y dejamos que nuestros clientes tuvieran acceso a estos primeros híbridos de baja estatura para sembrarlos en el campo, para también con nosotros encontrarles las fortalezas y las debilidades, y tuvimos y seguimos teniendo muchísima comunicación y muchísimo intercambio con respecto a esto, para desarrollar juntos con nuestros clientes este nuevo sistema. También en el 23-24, las líneas que se convirtieron a este GEM BR2 se convierten también a los trades de biotecnología. En nuestro caso, el lanzamiento de estos productos está previsto que se haga en 3 septa. Y ahora les cuento cuándo. 24-25 fue la campaña pasada. Ya estamos testeando, o estuvimos testeando, mejor dicho, las versiones finales de los híbridos en versión 3 septa. Acá estamos hoy haciendo la selección de estos materiales para avanzarlos el año que viene al último estadio precomercial. Aquí empezamos a trabajar juntos los equipos de Breeding y Agronomic Services. El testing de estos materiales se extiende a toda la zona templada de Argentina con más de 200 localidades. Y también jugamos con esto de las siembras tempranas y tardías para entender cómo es la interacción de estos materiales con el ambiente. Y entonces estamos listos, si esto funciona, faltan 2 años, para el lanzamiento comercial del primer híbrido Preceon o del sistema Preceon con estos híbridos de baja estatura en Argentina durante la campaña 26-27. Nahuel, ¿me estoy olvidando de algo? Vengo bien. Tiempo, todo bien. 4 minutos. Genial. Estos son datos del año pasado y quiero que presten atención a algo muy importante. Las barras azules representan a nuestros híbridos Preceon el año pasado y las barras naranjas son el portafolio comercial de Decal de altura estándar, como testigo. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, ¿cómo son de buenos los híbridos Preceon defendiendo el rendimiento en situaciones de alto quebrado y alto vuelco? RTL quiere decir vuelco de raíz. Lo que vemos acá son datos de localidades donde el vuelco de raíz no fue importante, fue menor al 10%. La performance de los híbridos Preceon es parecida a la del portafolio Decal de híbridos estándar. Pero ¿qué pasa cuando estas localidades tuvieron entre 20 y 50% de vuelto? Bueno, la performance de los híbridos Preceon fue muy superior a la de los estándar. No porque los estándar no rindieran, sino porque no fueron capaces de defender esta brecha de rinde que se generó por el buen desempeño de caña y de raíz de los híbridos Preceon. Lo mismo pasa con quebrado. Misma situación. Localidades con 10% de quebrado, parejos. Localidades con mucho más quebrado, 20 a 40%, otra vez los híbridos Preceon defienden el rendimiento que ya lograron. Los estándar también habían rendido bien, pero después, ante situaciones extremas de clima, con vientos fuertes y tormentas, la aparición de quebrado y vuelco hace que ese rendimiento se pierda. Preceon nos está protegiendo el rendimiento obtenido. Este es un ensayo de este año, en Montemaíz. Esta foto es del 9 de abril de 2025, que hubo una tormenta horrible de piedra y viento. Fíjense, dentro de las líneas rojas están los híbridos Preceon y afuera de ella los híbridos de altura estándar. No sé si se alcanza a ver, pero la cantidad de vuelco, estaba planchado el piso con los híbridos estándar totalmente revolcados y en el suelo. ¿Qué pasó con los híbridos Preceon? Bueno, estas son las fotos en detalle de los híbridos estándar. Cañas quebradas, vuelco, etc. Estos son los híbridos Preceon con las espigas peladas, obviamente. Pero fíjense el nivel de rusticidad que tienen estas cañas y estas raíces para proteger ese rendimiento obtenido. Los granos que le faltan a las espigas son los golpes de las piedras. Estos híbridos, este en particular, es un híbrido más precoz, entonces ya estaba más seco, la piedra lo degranó, pero no fue capaz de arrancarle las espigas a la caña. Estamos muy entusiasmados con estos resultados. Pero no somos los únicos, porque en otros países del mundo, como por ejemplo en Sinaloa, en México, pueden ver también el efecto de una tormenta similar. Los híbridos de baja estatura otra vez
haciendo gala de su rusticidad para raíces y tallos. En Illinois, Estados Unidos, misma situación. No sé si se ve bien, pero la foto de la izquierda, los maíces están muy planchados. Italia, otra vez, los híbridos de baja estatura, los Preceon, sacando pecho. Y finalmente, esta foto es de Chacabuco, de Argentina, del año 22. Creo que nos encontramos ante un panorama muy bueno. Y acá es donde viene la transición hacia el equipo de Nahuel, que les va a contar cómo se integran estos híbridos de baja estatura con el sistema Preceon que estamos queriendo promover dentro de Bayer. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la presentación. Y bueno, ahora tengo un problema que me dejaste la vara media alta. Un poco, y lo que decía Marcelo, la idea a continuación es compartirles que Preceon es más que los maíces de baja estatura. Es decir, con Preceon vamos a ir más allá de los maíces de baja estatura, porque Preceon es un sistema agronómico integrado, compuesto por varios componentes, que con foco con agronomía y digitalización, estamos convencidos que podemos maximizar la productividad en cada hectárea dentro del lote y hacerlo de una manera más eficiente. Algunas prioridades que van a correr o que tenemos dentro del programa. Primero, va a ser asegurar la experiencia del cliente cuando se sumen al programa. Segundo, va a ser generar y aplicar el valor del sistema para maximizar rendimiento, impactar en márgenes económicos y obviamente impactar en la sustentabilidad o producir más granos de una manera más eficiente. Y finalmente, y para nosotros es clave, es seguir testeando y aprendiendo junto con nuestro cliente sobre el sistema Preceon. Estamos convencidos que Preceon vino para aportar su grano de arena, principalmente ¿para qué? Para reducir las brechas de rendimiento que hoy tenemos en Argentina. Básicamente las brechas de rendimiento es la diferencia que hay entre el rendimiento potencialmente alcanzable que tiene el productor en condiciones de secano, sin limitaciones de manejo, que en líneas generales es de 11 toneladas por hectárea, versus el rendimiento promedio que el productor obtiene en Argentina, que ronda alrededor de 7 toneladas. Obviamente va variando año tras año, pero conceptualmente la brecha oscila entre un 35 a un 40%. Y hoy conocemos muy bien cuáles son los principales componentes o factores que gobiernan esa brecha de rendimiento y que nosotros las podemos manejar. A modo de ejemplo y en orden de prioridad, el ambiente explica aproximadamente entre un 60 y un 70% del rendimiento a escala de lote. Por lo tanto, antes de pensar en tecnologías de insumo, es clave saber dónde estamos parados, en qué lote, cuál es el rendimiento objetivo que tenemos, porque después de decidir qué rendimiento, se disparan aproximadamente entre 40 a 50 decisiones de manejo del cultivo que van de siembra a cosecha. El segundo factor y de alto impacto es la densidad de plantas, la cual explica entre un 15 y un 20%. El tercer factor es nutrición, con foco en fertilización nitrogenada, el cual explica entre un 10 a un 20%, dependiendo obviamente en qué situación estamos trabajando. Y finalmente, el pilar de protección de cultivos, con un manejo integrado para tener un buen control de insectos, enfermedades y malezas, el cual impacta entre un 5 a un 12%. Por lo tanto, con el programa Preceon, la idea es integrar todos estos componentes para asegurar el rendimiento, estabilizar esos rendimientos y de esta manera asegurar la experiencia del cliente. ¿Cómo estamos pensando ese concepto de propuesta de valor integrada? Nuevamente, foco en el ambiente, foco en el pilar de germoplasma, lo que comentó muy bien Marcelo, de cómo venimos desarrollando los híbridos de baja estatura con un pipeline local, es decir, se están avanzando y van a tener la posibilidad de trabajar con maíces de baja estatura 100% adaptado a las condiciones locales que tenemos en Argentina, sobre todo también acompañados con la mejor biotecnología que tenemos en el mercado.
Y además la idea es acompañar a esa genética con foco en prácticas agronómicas. ¿Para qué? Para que esa genética pueda liberar todo su potencial en el lote. Y por ende integrar todos estos componentes y llevarlos al lote para capturar el manejo integrado. A continuación, la idea, muy rápidamente, es contarles cuáles son los beneficios de cada uno de los pilares que van a integrar al sistema presión. Primero, y para nosotros es clave, el posicionamiento del híbrido, posicionamiento de producto, lo cual nosotros lo segregamos en dos partes. Nuevamente, ambiente, vamos a trabajar mucho a nivel regional para entender cuál es la principal problemática que tenemos en cada una de las regiones. Por ejemplo, en algunas regiones son más problemas sanitarios, como pueden ser mal de Río Cuarto, Tizón, en otras más asociado a caracteres agronómicos como quebrado. Y después vamos a trabajar haciendo un zoom, ya ir a una escala de lote, con foco en manejo sitio específico, que gracias a las herramientas digitales, como pueden ser sensores de suelo, imágenes satelitales, vamos a hacer una caracterización ambiental del lote o caracterizar cada zona dentro del lote. ¿Cómo lo vamos a estar trabajando? Principalmente con nuestra plataforma digital de FieldView, que es básicamente nuestro recomendador agronómico, que tiene la capacidad de integrar todo lo que venimos hablando, desde la ambientación, desde las prescripciones, de seguimiento de cultivo, como así también de la conexión de todos los datos que se van generando con las máquinas que están operando en cada lote. Y es una plataforma muy simple y amigable de operar que nos va posiblemente asegurar una experiencia digital con los clientes. Y el otro pilar, que es lo que mencionó muy bien Marcelo, es cómo posicionar el híbrido que mejor se adapte para cada condición que tiene el productor en su lote. Otro pilar es densidad de plantas asociado a prácticas agronómicas. La gráfica que ven hacia su derecha es la curva de densidad de plantas para un sistema estándar y al sistema presión. Si vamos primero a ver al sistema estándar, es la típica curva de respuesta que hoy conocemos tanto de bibliografía nacional como internacional, donde nos dice que a medida que vamos aumentando densidad, aumentan los rendimientos hasta llegar a un óptimo donde se maximizan esos rendimientos. Y si seguimos aumentando densidad, esos rendimientos decrecen significativamente. Y eso es, obviamente, ¿por qué? Porque empieza a haber competencia intraespecífica, empiezan a haber problemas de caña, como por ejemplo vuelco, quiebre, etc. Ahora bien, por otro lado, nos movemos, por ejemplo, a la curva verde, que es la depresión, y ¿qué es lo que encontramos? Que si seguimos aumentando la densidad de ese óptimo, ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Es que los rendimientos no caen tan abruptamente como el sistema estándar. Fíjense que casi es plafona con una tendencia decreciente. Y esto principalmente está asociado a que los maíces de baja estatura que van a conformar el sistema a presión tienen una excelente caña y que permiten mitigar el riesgo a vuelco y quiebre. Y básicamente, si nos preguntamos, ¿qué valor va a aportar presión? Básicamente, presión va a permitir destrabar las siembras de maíces tardíos en zonas con alto riesgo a vuelco y quiebre. Va a permitir estabilizar los ambientes de rendimiento de media a baja productividad, por lo que anteriormente mencionó Marcelo, y sobre todo va a permitir capturar los ambientes de alto potencial de siembras tardías, que hoy muchas veces lamentablemente no lo podemos capturar porque estamos limitados principalmente por densidad. Por lo tanto, el concepto de presión es que va a ser un seguro para trabajar en siembras tardías, principalmente en ambientes con alto riesgo a vuelco y quiebre, va a permitir estabilizar esas condiciones de manejo y nos va a permitir capturar un plus posiblemente de recursos en ambientes de alto potencial y transformarlos en grano. Otro punto clave y de alto impacto es que posiblemente presión va a impactar y de manera positiva a la nutrición de cultivos de maíz
con foco en la fertilización nitrogenada. ¿Por qué? Porque básicamente los maíces de baja estatura no tienen limitaciones operativas en toda la estación de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, podemos hacer fertilizaciones nitrogenadas desde B1 hasta R1, que hoy claramente no lo podemos hacer. Es decir, va a destrabar mucho el concepto de momento de aplicar y lugar de aplicar. ¿Qué nos va a permitir principalmente esto? Sincronizar la curva de oferta y demanda, y si nosotros sincronizamos esa curva, claramente vamos a maximizar rendimiento o vamos a incrementar la eficiencia de uso del fertilizante por medio de la eficiencia de recuperación. Que eso claramente, al ser más eficiente, vamos posiblemente a disminuir los costos de producción, que eso va directo al bolsillo. Y esto también nos va a permitir producir más granos de una manera más sustentable, que es algo que claramente la sociedad nos está demandando al sistema productivo. Otro punto asociado a los pilares de manejo agronómico es que posiblemente Preceon va a destrabar las aplicaciones de fungicida para el control de enfermedades, principalmente para lo que es roya y tizón. Hoy conocemos que después de varios años de testeo, de trabajar con productores a escala de lote, la respuesta al agregado de fungicida es de alrededor de 500-520 kilos por hectárea. Cuando el break-even es de alrededor de 200 kilos. Es básicamente, necesitamos 200 kilos para pagar la dosis, por ejemplo, de Krypton X-Pro y Optimize. Es decir, nos quedan alrededor de 300 kilos, equivalente a $35 que nuevamente van al bolsillo como margen bruto. Y el impacto más grande es que las aplicaciones de fungicida las vamos a poder hacer con máquinas terrestres. Hoy el servicio de una pulverización terrestre ronda alrededor de $7, por ejemplo. Una pulverización aérea con avión ronda alrededor de $15. Y si no vamos a un dron, $20. Es decir, lo vamos a estar ahorrando entre un 50 hasta un 200% el costo operativo. Y por otro lado, algo totalmente disruptivo es que posiblemente el sistema Preceon va a mejorar o optimizar el manejo de cultivos de cobertura, que por suerte cada vez más o incrementó la tendencia a adoptar estos cultivos de cobertura. Nuevamente, muy ligado a lo que anteriormente mencionábamos, al tener accesibilidad en toda la estación de crecimiento, vamos a poder sembrar los cultivos de cobertura con máquina terrestre, por ejemplo con una altina. Podemos estar sembrando cultivos de cobertura en R5, R6 del cultivo. Una siembra con altina ronda alrededor de $10. Y hoy en líneas generales los productores que siembran cultivos de cobertura sobre maíz lo hacen contratando el servicio de un avión, por ejemplo, que está alrededor de $30, o de un dron que cada vez es más grande la tendencia, alrededor de $40, $45. Nuevamente, vamos a estar claramente ahorrando costos operativos. Y otro impacto no menor, con más foco en agronomía, hemos evaluado que los cultivos de cobertura tienen una mejor implantación en los sistemas o en el sistema Preceon versus el estándar. Es decir, cubren más rápidamente el suelo y tienden a producir más materia seca, que básicamente es las gráficas que ven hacia su derecha, y es independientemente del ambiente, es decir, tanto en ambientes de baja, media o alta productividad, el patrón es muy claro que la implantación de ese cultivo de cobertura mejora en los sistemas Preceon que en los estándar. Ahora bien, hasta el momento lo que fuimos viendo es, por ejemplo, cómo los equipos de investigación y desarrollo, de breeding, vienen trabajando en desarrollar los maíces de baja estatura con su ganancia genética y obviamente traer mucho valor al sistema, principalmente para trabajar y atacar zonas con alto riesgo a vuelco quiebre o destrabar mucha agronomía que hoy estamos limitados.
y vimos también cómo estamos trabajando en más de 4 años de experimentación junto con productores el concepto de propuesta de valor para generar el sistema. Ahora bien, a continuación, la idea es compartirles cuál fue la experiencia de los productores cuando llevaron adelante el sistema presión. Estos son 3 años de trabajar en conjunto con los productores, entender su feedback y obviamente en distintas condiciones de producción, en distintas regiones, en distintas fechas de siembra, para obviamente ir capturando y mapeando distintos escenarios de producción. En líneas generales, el 100% de los productores mencionaron que el sistema presión aporta igual o mayor rendimiento que el estándar. Y posiblemente ese plus de rendimiento viene aparejado cuando destrabamos alguna práctica agronómica, como por ejemplo fertilización nitrogenada tardía. El 100% de los productores mencionaron que presión potencialmente va a traer un valor muy grande a la estabilización de los sistemas de producción, principalmente en aquellas regiones donde se siembra maíz tardío y hay mucho riesgo a vuelco-quiebre. Claramente ahí lo que mostró Marcelo es que los maíces de baja estatura, al tener mucha mejor caña, permiten arrojar un plus o dar un plus de rendimiento. Por otro lado, el 100% de los productores reafirmaron el beneficio de la accesibilidad, es decir, de no tener ninguna limitación operativa a la hora de realizar una práctica agronómica. Es decir, hoy vamos a ser nosotros los dueños de tomar la decisión en qué momento queremos entrar. Después veamos cuáles son los potenciales beneficios. Y acá hago un paréntesis. Los productores hicieron muchísimo foco en que en principal el valor va a entrar por fertilización nitrogenada con potencial incremento en la eficiencia de uso del fertilizante. En segundo lugar, asociado a siembras de cultivos de cobertura y después a destrabar todo lo que es las aplicaciones de fungicida para control de enfermedades. Y finalmente, el 93% de las experiencias, es decir, de los clientes, mencionaron que va a aportar, obviamente, a estabilizar los ambientes con alto riesgo a vuelco o quiebre. Hay un 7% de los productores que no encontraron diferencias significativas, básicamente porque no se dio la presión de quiebre o vuelco en su lote. La idea es escuchar la experiencia de los productores directamente por ellos. La diferencia que notamos con el sistema de Short Corn es que los híbridos tienen una mayor tolerancia a vuelco y quebrado. Provee una mayor ventaja en el acceso al cultivo de maíz, ampliando la ventana de entrada al lote con equipos terrestres. Gracias a su baja estatura y beneficios de estructura de cultivo, brinda una mayor tolerancia a quebrado y vuelco, soportando adversidades climáticas como vientos fuertes. La gran diferencia que vemos es que nos permite entrar en distintos momentos del cultivo para realizar algún tipo de fertilización o aplicación de fungicidas. Lo otro que notamos es que por la altura tiene mejor estructura de caña y lo que nos permite esperar la cosecha sin pérdidas en el rendimiento. Además, nos permite poner o priorizar el foco en cuestiones como la nutrición, con lo cual podemos acoplar las curvas de demanda de cultivo con el aporte que podemos hacer. De esta manera también nos permite poder captar otras oportunidades como cultivos de cobertura y poder aprovechar con la estructura de cultivo e intensificando así el sistema productivo. Eso fue alguna de las experiencias. Obviamente hay algunos productores que fueron partícipes, así que desde Bayer queremos agradecerles por su tiempo y sumarse a vivir la experiencia. Y un poco, para ir finalizando esta presentación, la idea con Marcelo es repasar algunos pilares o elementos claves que van a componer al sistema presión. El primero es nuevamente desarrollar y tener disponibles los híbridos de baja estatura, los cuales claramente tienen una excelente resistencia o tolerancia al vuelco y quiebre y tienen accesibilidad a aplicaciones, por ejemplo, de nitrógeno
siembras de cultivo de cobertura, fumigaciones o pulverizaciones con máquina terrestre, que creo que eso también es un valor clave para hacer una integración de los componentes. Otro elemento fundamental del sistema de presión es que vamos a trabajar con recomendaciones agronómicas y digitales por medio nuevamente de la plataforma de FieldView, porque es una plataforma muy simple, amigable e intuitiva que nos va a permitir tener una trazabilidad de tomar decisiones con datos, y eso va a ayudar a tener una buena experiencia junto con los productores. Y el tercer pilar o el tercer elemento para nosotros es clave, es básicamente lo que nosotros llamamos tener una interacción optimizada. Básicamente, ¿esto qué significa? Que hay un equipo específico de Bayer, un equipo técnico capacitado, es decir, que se viene capacitando en más de 3 años, con foco en agronomía, con foco en sistemas integrados, con los maíces de baja estatura, que la idea es que estén junto con los clientes, acompañando al cliente, es decir, ir al lote, tener la discusión de cuál es el mejor lote o el mejor ambiente para el sistema, cuál es la mejor recomendación de manejo, cuál es la mejor fecha de siembra. Creemos que con esta optimización de la interacción vamos a seguir testeando y aprendiendo juntos y sobre todo lograr asegurar la experiencia de nuestros clientes. La idea nuevamente si quieren, pueden escanear el QR para hacer preguntas, comentarios, y junto con Marcelo es ir discutiéndolas y trabajando junto a ustedes. Muchas gracias. Bueno, acá me hicieron llegar algunas de las preguntas que han ido mapeando a lo largo de la presentación. Si quieren, por ahí comienzo para Marce. Perdón, Nahuel. Correte adelante el QR. Me vengo de este lado. Me vengo de este lado, perdón. Gracias. Se iba a complicar. Una pregunta dice, ¿qué ciclos de madurez van a tener los futuros híbridos presión? Marce, me parece para vos. Bueno, como les contaba antes, la base genética de los híbridos presión surge de la base genética de los programas de mejoramiento de DECALB. Entonces, nuestro objetivo es contar con híbridos que tengan aproximadamente la misma madurez relativa que tienen nuestros productos comerciales del portafolio estándar. Al principio, quizás no logremos cubrir el 100% de esta madurez relativa que cubre el portafolio DECALB estándar por el hecho de que los primeros híbridos, digamos, no vamos a tener la cantidad de híbridos en el sistema Preceon como para poder cubrir todo ese abanico. Pero volviendo exactamente a la pregunta, es eso, la madurez relativa, lo que intentamos es que copie al programa de DECALB estándar. Tengo otra que es un poquito más picante, así que te voy a dejar a vos esta. ¿Rinden más que los DECALB actuales? Es buena la pregunta y es uno de los objetivos que nos planteamos cuando decidimos encarar esta estrategia. Hoy, la ventaja principal de los híbridos Preceon está o pivota sobre la calidad de caña y la calidad o la tolerancia a vuelco y la accesibilidad. Pero, obviamente, es súper importante el rendimiento de los híbridos. Entonces, el objetivo es que los lanzamientos sean mínimos con paridad de rendimiento con el portafolio DECALB estándar. Entonces, les estaríamos sumando a la performance de los híbridos de DECALB del portafolio estándar las características de caña, raíz y accesibilidad de los Preceon. Gracias, Marcelo, y obviamente gracias al público que está haciendo las preguntas. Dice, un productor mencionó que el sistema Preceon permitirá que el maíz se pueda secar en pie.
¿Podrían brindar mayor información al respecto? ¿Voy? Un poco lo que hemos notado es que obviamente al tener los maíces de baja estatura, una excelente caña y performan para vuelco y quiebre, uno lo podría dejar más tiempo en el campo. Y esto precisamente fue un tema de discusión y salió mucho en el sudeste de Buenos Aires, por ejemplo, donde siembran el maíz desde el 15 de noviembre en adelante hasta diciembre, y en algunos casos concretos los dejan hasta fines de julio o agosto en pie, es decir, en el lote. Y esto obviamente va a permitir, por la excelente performance que tienen en cuanto a caña, dejarlos en pie, dejarlos que se sequen si quieren un poco, o disminuir la humedad de grano en el campo, y de esta manera ahorrarse algunos costos o algunos puntos en la secada, como así también en el flete, porque muchas veces en el flete también va el agua. No sé si querés vos agregar algo. No, creo que está muy claro, Nahuel. Otra pregunta. ¿Cuál de los híbridos actuales de DECALB se van a lanzar en la tecnología presión? Esa es una pregunta bastante frecuente también que nos hacen. Les contaba al principio de la presentación que el portafolio de Cal estándar y lo que va a ser el portafolio presión son portafolios paralelos, no van a ser los mismos híbridos. No vamos a estar convirtiendo a presión el 72-72 o cualquiera de los híbridos del programa de Cal estándar. Los híbridos de presión, por las características que le confiere la mutación de BR2, hacen que amerite tener un programa específico para estos híbridos, y entonces el desarrollo del pipeline, como llamamos nosotros, quiero buscar una palabra que reemplace pipeline y no encuentro. El programa, gracias. El programa de presión sea paralelo, use la misma base de germoplasma que el estándar, pero sea diferente. Entonces van a ser híbridos diferentes para presión que para estándar. Otra pregunta. ¿Tienen mejor rentabilidad en cuanto a la economía a corta gasto? Hay un poco lo que tratamos de compartirles, que hemos visto que en lo que es costos operativos, creemos que sí, que va a ahorrar costos, porque nuevamente gran parte de las operaciones, por no decir el 100%, se van a poder hacer de manera terrestre. ¿Sí? Lo que anteriormente mencionábamos, una siembra de cultivos de cobertura terrestre está alrededor de $10 y un avión $30. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Lo mismo que para fungicidas, claramente hay un ahorro de costos. Y nuevamente, para mí algo clave es en cuanto a la fertilización nitrogenada, que nos va a permitir aplicar nitrógeno con un foco o un concepto de fraccionamiento, y esto nos va a permitir aplicar, no sé, en B12, B14 o desde B8 en adelante, cuando recién el cultivo de maíz empieza a absorber más del 80% del nitrógeno total. Y esto claramente va a impactar significativamente en la eficiencia de uso agronómico de ese fertilizante. Y si somos obviamente más eficientes, también vamos a estar ahorrando costos de producción y obviamente sin contar el impacto positivo en el medio ambiente y en la sustentabilidad. Nahuel, me acaban de avisar amablemente que se nos terminó el tiempo. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos por estar, y de nuevo, si tienen más preguntas o quieren saber más información sobre el sistema de presión, por favor. Sí. Sigo en el QR, perdón. El QR que Nahuel más preguntas, en verdad, fue una manera. Está bloqueando desde que llegó. Ese QR nos va a dar acceso a más preguntas y a más información. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.